Listo, dice grabando, ¿no? Perfecto. Buenos días, estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Esta es su materia de tendencias en educación artística. Nos encontramos en la sede de Bogotá. Mi nombre es Diana Pedraza y seré la persona quien orienta este espacio académico. La actividad de hoy se trata de una revisión de los modelos en educación artística, centrados sobre todo a partir del siglo XIX, siglo XX. Entonces, para eso hago un pequeño panorama y acá un dibujo en el tablero. Me gusta así analógico porque puedo como ver de una manera muy visual y construyendo mientras estamos hablando. Bien, entonces hay una diferencia entre tendencias y modelos. Me parece interesante porque un modelo es una cosa que uno tiende a seguir de manera igual, está hecho, está cerrado. Por el otro lado, la palabra tendencia es como puede ser hacia. Pensaría que lo que vamos a ver podría ser más tendencia, porque no es que uno diga en mi clase voy a ser disciplinar totalmente, sino que hay elementos de cada uno de estos enfoques, tendencias que tomo y voy formando una mezcla según lo que veo en el libro en el que hago la intervención pedagógica. Sí, claro. Pues, primero que todo, pues el modelo trata de algo que ya ha venido pues, con una tendencia hacia la historia, es algo que ha venido estudiándose en cuanto a las tendencias en artes plásticas. Entonces, como se dice, es un modelo que ya ha venido previamente investigándose. También la tendencia es más hacia la actualidad, a qué se está generando a partir de las nuevas experiencias artísticas. Entonces, pues por lo menos trabajar sobre un modelo establecido con nuevas tendencias hace que pues realmente se complementen, pero no sé hasta dónde iría lo de la tendencia, porque, o sea, a manera de ver la tendencia es como más hacia, entre paréntesis, como la moda del arte, o lo que está en un momento, como el boom de las artes. Pero entonces uno no se puede apoyar solamente en el boom, porque si no dejaría atrás esos modelos que tienen una fundamentación histórica y teórica. Entonces ahí es donde hay que determinar cuál es el valor de cada una y cómo se complementa en cuanto a las artes plásticas. Correcto. Pues Eisner en los años 90 habla de que existían unos modelos tal cual como un sistema en su didáctica, en su contenido, en sus objetivos que venían cerrados. Y Manuel Aguirre habla de que pueden coexistir esos modelos dentro de una misma clase porque se toman elementos del uno o del otro en relación a lo que se quiere hacer en ese contexto educativo. O sea, por lo menos lo de los modelos logocentristas, expresionista y filolingüística, esos son modelos que ya están fijados en cuanto a la educación en artes plásticas, o sea que ya tienen un reconocimiento de las artes. Sí, y muchos autores como que los puedes inscribir según lo que ellos dicen en alguna de esas categorías. Sí. Okay. Sería como un modelo pedagógico. De lo último que se viene hablando es lo de cultura visual, que viene ligado dentro del concepto de lo posmoderno, que es algo muy complejo. Yo, por ejemplo, siendo artista, siendo profesora, no me meto mucho con posmoderno, esas palabras me parecen más como de la filosofía. De pronto yo diría más bien la diferencia entre moderno y contemporáneo, que el arte moderno pretendía un rompimiento con lo anterior y lo contemporáneo entonces recoge todo lo anterior. Pienso que en ese sentido cultura visual lo relaciono más a contemporáneo porque recoge todo lo anterior. Okay. Ahí ya la parte ya de lo contemporáneo ya sería pues la tendencia, ahí hablamos de tendencia en lo que es contemporáneo, y lo moderno ya sería el modelo que viene de previas investigaciones en cuanto a la. Correcto. Podríamos hablar de modelo, digamos,
XIX, yo ubiqué acá lo de la práctica del taller de artista, porque ese fue como el primer modelo pedagógico en el cual se formaban los artistas, y todavía no estamos hablando ni siquiera de escuela, sino una formación para un oficio. Entonces lo voy a poner aquí como taller del artista, que no hay figura de escuela, el maestro es el experto en su área. Existe algo que es la paternidad vicaria, entonces va el papá y le dice: maestro Caravaggio, yo quiero que mi hijo sea pintor como usted, entonces aquí se lo dejo. El hijo queda totalmente a cargo de esa persona, que le va a dar tanto la formación personal como la formación en el oficio. ¿Sí? Luego tendríamos ya principios de... Pero ese es del siglo XIX, ¿sí? Sí, de ahí para atrás. Ya tenemos ya el siglo XX, los primeros años. Siglo XX, ya la aparición de la Academia de Artes. En Colombia pasa algo bien interesante, por ejemplo en la Universidad Nacional, porque ya hay una diferenciación entre las bellas artes, diferente a la Escuela de Artes y Oficios. Entonces una tiende hacia la belleza, a darle imagen a los valores de la época, y también los oficios más técnicos. Correcto, entonces ya esa elaboración de objetos útiles, más ligada a la industria. La primera sería como más romántica, ¿no? Sí, la idea del romanticismo. La idea de la belleza, la idea de que el arte va a darle imagen y materialidad a los valores de la época. Más o menos por 1920, 1960. Por acá, por un hito, en el año de 1943, tenemos otra cosa, modelo totalmente diferente que se llama la autoexpresión creativa. Les puse aquí esta fecha porque fue la aparición de un libro, acá lo tengo, La educación por el arte, de Herbert Reed. Entonces tenemos un periodo entre las dos guerras mundiales. El planteamiento es diferente por cuanto dice ese autor que el arte sirve como herramienta para que el hombre se haga mejor persona, esté en contacto con su interior y esté habitando de una manera más armónica en el mundo. Dice, las guerras se dieron porque estamos totalmente desconectados de nuestra voluntad y nuestro ser interior. Aquí en esta época también tenemos a Lowenfeld, seguramente lo han escuchado. ¿Cómo se escribe? Voy a poner entonces aquí Real, Herbert, Sí. tenemos a Lowenfeld, este señor se llama Vito, es un poco antes, creo que es como de los años, la década de los 30. Él explica la evolución del dibujo y de la expresión creativa en los niños. Entonces habla que lo primero es el garabateo y cada vez se va haciendo más consciente, hasta que al llegar como a los 12 años los niños ya toman decisiones conscientes de cómo crear una imagen, pero que también ahí hay un estancamiento, porque al encontrarse con la frustración de que el objeto o el dibujo no queda igual al objeto que hay que dibujar, entonces dejan de dibujar, y la mayoría de personas su desarrollo creativo artístico queda como el de esa edad. Si ustedes han visto también un bachillerato en los adultos, muchos quedaron con el dibujo tal cual hacían de niños. Sí.
pero pues también es algo que podemos ver con mucha más atención, revisando al autor más o menos 4 o 5 etapas. Bien, por la década de 1970 han escuchado Donis Adonis. ¿Han leído? Donis Adonis. Esto es así. Donis Adonis. A los profesores de arte, artistas, diseñadores nos podemos leer mucho ella, que tiene un libro de los elementos de la gramática visual, se llama la sintaxis de la imagen. Entonces, ¿te acuerdas? Ella explica el punto que es, qué pasa si coloco distintos puntos, que expresa la línea. ¿Sí? Claro, una línea. Sí, varios puntos hacen. Esto hace parte de una corriente que se llamaría educación visual, que de alguna manera ve el arte como lenguaje, con elementos gramaticales que se pueden usar de diferentes maneras. Entonces, un estudiante debería aprenderlos a usar tanto para ser competente como lector como productor de imágenes comunicativas, expresivas y estéticas. También tenemos que se llama, no estoy segura de decir la misma época, pero pongámosla por acá, Betty Edwards. ¿Cómo aprender a educar con el lado derecho del cerebro? Correcto. ¿Lo has utilizado? ¿Cómo así? Pero no por mi parte, porque aquí debería de uno estudiarlo desde el primer semestre, pero muy bueno para iniciar, pero lo vi en otro lugar, pero sí es muy bueno. Yo lo vine a conocer después, pero me gusta mucho el planteamiento por cuanto dicen cualquier persona puede llegar a dibujar realista y bien observado si sigue una serie de procedimientos. Ajá. Entonces, Betty Edwards. Betty Edwards. ¿La vamos a poner aquí ahorita? Sí, es un poco difícil para conseguirlo. Esto no es. Yo lo tengo ¿En PDF? Sí, es muy interesante. Ese libro es el que primero se debería tocar en cualquier formación artística, me parece fundamental, como los de Kandinsky también. Sí, pero de hecho Kandinsky sería como más por esta época, pero podríamos hablar de que él también con cada elemento hace una explicación de cómo funciona para la mente la percepción. Punto y línea claro de lo espiritual es claro. Correcto, pero también habla de la expresión creativa. Pongámoslo acá, me parece estupendo. Kandinsky. Es perfecto. También por estas épocas tenemos un señor que se llama Digby, seguramente lo han leído. ¿Nos suena lo de constructivismo? Sí, es de esta época. Experiencia estética. La experiencia en el proceso de aprendizaje. Correcto. Que se aprende detrás de la experiencia. Correcto. Es fundamental para eso. Y siempre lo mencionan, de hecho, cuando se habla de educación en arte, ¿no? O sea, siempre están hablando de eso y que eso como de eso, de resaltar la experiencia que es finalmente. Correcto. Es un referente importantísimo. Por cuanto dicen, el arte no es porque sea el objeto en sí, sino lo que lo hace importante es la reacción que crea en la persona que lo está viendo. Somos nosotros, tanto el productor como la experiencia que tiene, quien lo lee, lo que crea la experiencia estética. Entonces, es posible incluir dentro de la experiencia estética no solo lo que llaman arte culto, eso viene a ser digamos, un problema falso, sino que cualquier producto que cause en mí una impresión y me haga movilizar la sensación y la emoción y el pensamiento,
puede producirme una experiencia estética. De lo que hablaba Kandinsky, del arte por el arte. ¿Correcto? Por ejemplo, otro que es Panofsky, que también es Erwin Panofsky. sí, el del significado de las artes visuales. Pues el libro, pues realmente, no sé. Panofsky, yo me acuerdo de él por el análisis iconográfico. Sí, el libro es supremamente costoso, pero no es un libro que, pues no sé, a manera de leerlo lo engancha a uno, no sé, es además supremamente. Si dijeras una palabra fundamental para hablar de Panofsky, ¿cuál sería? No sé, sería como más técnico, a nivel técnico y ¿Te parece si le dejamos como el análisis iconográfico? sí es. Yo me acuerdo que aquí le decían a uno, tome una imagen y desglose su análisis en varias partes. Lo primero era lo visual, cómo está hecho, qué recursos plásticos, compositivos utiliza para hacer la pieza. Luego observe el tema. Luego referéncielo con otras imágenes que existan previamente y haga la genealogía de dónde viene tanto la imagen como el tema. Y finalmente, si había una etapa como de interpretación. Que aquí tenía que ver tanto la genealogía de la imagen y del tema como el contexto en el cual fue realizada la imagen. Es lo que yo recuerdo de él. No, ese es tal vez, sí, en cuanto a lo que refiere como al canon de todas las figuras de imágenes que han transcurrido a través de la historia y de por qué fueron hechas así. Entonces es más a nivel técnico de cómo fue, de por qué hay la localización de la armonía de la imagen, de color, pero no habla más a nivel técnico, no de pronto de la estética, sino sí, de la parte de su medición, de todas esas partes, de toda esa parte que uno no logra captar a simple vista, sino allá, o sea, no solamente de lo que sienta, no se refiere a la parte de la sensibilidad o del arte, sino, como te digo, la parte de lo que es de una manera técnica, de por qué están situadas las imágenes de esa manera. Sí, claro. En cuanto a la estructura, Estructura, composición, la composición, el material. y pues habla de que la estructura, la composición y el material en todas las épocas de la historia no fue lo mismo, que para una época lo estético para una época, para otra no puede ser estética, entonces, para lo que se refiere a las épocas. Correcto. La estética de la época y la genealogía de esas imágenes. Porque, por ejemplo, aparecen las imágenes de la calavera de cierta época que querían decir que decían en su época una interpretación distinta a lo de ahora. O un ejemplo como por qué en el Renacimiento había desnudos y por qué en épocas anteriores era imposible. Ya después en la Edad Media eso no se podía, porque eso ya. Entonces, creo que para cada época hay que tener, ir hacia la historia y ver qué fue lo que sucedió en cuanto a lo social, lo económico y lo político, para poder entrar a instalar qué es lo propio y pues también hacer una visión de cómo se enlaza y por qué han transcurrido a través de la historia. Pues si han transcurrido es porque tiene algo, o si no se pierden en la historia. Correcto. Porque una imagen es posible en determinada época y que hoy en día significa cosas totalmente diferentes. Sí, cosas se mueren y se echan al olvido. Y hay otras que pinturas de hace mucho tiempo que no sé, pero
eso tan feo porque perdura el tiempo, pero si perdura el tiempo es por algo. Muchas veces uno no sabe por qué, pero pues hay que entrar al saber el por qué transcurre el tiempo. Unos usos, unos significados y una La genealogía es el transcurso de genealogía. Por genealogía me refiero al origen de las cosas. Hace un rato les hablé de la genealogía de las imágenes, porque puede que yo utilice una determinada palabra, pero debo revisar de dónde vienen sus orígenes, por qué la estoy usando, qué significado tiene para mí, qué significado tiene en común, y de pronto eso está ligado a qué otros conceptos o a qué otro contexto. Quitar esto de acá. Educación visual. Por aquí cerquita también, 1980, hay otro hito porque aparece esto que se llama DBAE. Es Discipline Based Art Education, o educación en artes basada en las disciplinas, porque en esta época en las escuelas de Estados Unidos hubo un mayor interés por la construcción de los currículos, como la serie de experiencias por las cuales tienen que pasar los estudiantes para llegar de un estado A a un estado B. Entonces, ¿cómo es educación de artes basada en qué? Educación en las artes basada en la disciplina. Entonces, como aquí hablamos de autoexpresión creativa, yo no puedo como profesor enseñarle a un estudiante a ser creativo, sino que va a llegar por una serie de experiencias a por él mismo descubrir cómo ser creativo. Pero entonces ya al ver unos estudios de currículo dicen, no, la educación artística también debe sistematizarse y ser disciplinar como el resto de las asignaturas que hay en el colegio. hasta 1980 empezó a... Entonces, sigue siendo Hace un poco, ¿no? Realmente. sí. Sí, que ya empieza a verse una disciplina que tiene que darse como cualquier otra disciplina común. Correcto. Entonces, ya hay una formalización del currículum, cosa que no había previamente, y mucho menos en el taller del artista, porque se va aprendiendo todo al mismo tiempo. O sea que antes para aprender una técnica o un oficio a nivel técnico, y de pronto en las bellas artes había que asistir a una escuela, no era propio de los oficios académicos estudiantiles, solamente hasta 1980. No, estoy hablando de la educación propiamente en la escuela, sí, en la escuela. en el contexto escolar. Aquí estoy hablando desde una formación para el oficio, un niño que se va a convertir en un autor. En la Academia de Artes estoy hablando pues de también una formación profesional, pero escrito ya en una institución, donde hay profesores y donde ya está separada la vida secular, la vida cotidiana de la escuela. Que aquí en el mismo espacio vivíamos con el maestro. Y esto, pues sí, autoexpresión creativa se da tanto en la formación, lo formal, como la escuela, como lo informal. Y esto ya propiamente dentro del colegio. Sí, realmente. Por allá nos que 60. Puede que sí, yo la verdad es que O sea, hubieran dicho ya empiezan a pertenecer, creo que sí, hasta los 80, o sea. Así que fue una materia más, una disciplina. sí, es Ay, posible ahora sí podemos revisarlo. Yo lo tengo como referencia por autores como Eisner, que es el primero que he visto hablando de esto. Después, como a partir de los años 90, y todavía en nuestros días estamos hablando de una educación en modelos postmodernos, lo que hemos visto
cultura visual. ¿Conocen a María Alcazo? Yo les hablaba de pronto no en términos de posmoderno, sino lo contemporáneo, lo que es capaz de recoger todo lo anterior y además de elementos culturales que no son propiamente las bellas artes, sino el conjunto en general. Se habla de que toda la sociedad y todos los medios están educando a las personas, no solamente se forman por la escuela. Entonces, hablamos de otro modelo en el que todos esos elementos culturales se recogen, van como objeto de estudio a la clase y somos capaces de hablar de temas que nos conciernen como sociedad. Entonces, desde la democracia, el feminismo, el multiculturalismo, la integración, las relaciones políticas, van a ser temas que se estudian a partir de la imagen en la clase de arte, desde ese modelo de cultura visual. Hablamos de John Dewey, de la experiencia estética, que denuncia el falso problema de la división entre el arte culto y la cultura popular, y que cualquier objeto sujeto de ser estudiado como algo artístico porque nos produce una profunda impresión. Ya hablamos de Victor Lowenfeld, pues esta fecha por educación en el arte, la de Herbert Reed, muy importante. De ahí les traigo una frase que dice Herbert Reed: la educación debería orientarse a preservar la totalidad orgánica del hombre y las facultades mentales, en forma tal que en la medida que pasa de la niñez a la edad adulta, del salvajismo a la civilización, y conserve en unidad de conciencia. Esa unidad de conciencia se constituye en la única fuente de armonía social y de felicidad individual. Entonces, el arte como manera de conservarse en relación a su interior, bien, y en armonía con el resto de la sociedad. También sobre esa línea, Howard Gardner, me imagino también lo conocemos, porque es la experiencia de correcto. Sí. Esto es por acá también, en el 85. Ese de la cultura visual se podría relacionar un poco como con Freire, con la educación social, que solo se aprende en comunidad. Freire. Parece que todo es Claro que lo puedes relacionar. Ellos teóricamente no están relacionados. Parece que ver con Freire pero los planteamientos son cercanos por cuanto partimos de la cotidianidad y de la comunidad, del hecho político para ahí sí poder educarnos. Entonces los procesos de educación allá en Brasil, cuando se hace la alfabetización y dicen, se hace significativo el aprendizaje, por ejemplo, de estas personas, los campesinos analfabetas, cuando podemos usar el lenguaje para hablar de las cosas que nos suceden y a partir de ahí, como reclamar derechos y empoderarnos. El lenguaje y ese aprendizaje como fuente de poder. En Howard Gardner, sí, correcto, las inteligencias múltiples. Y aquí un proyecto que se llama Arts Propel.
Nos dice que la didáctica de las artes en 3 momentos. Uno sería el desarrollo de las habilidades técnicas como tal, cómo hago una pintura, cómo uso los elementos del visual, la composición, la línea, el punto. El desarrollo de la percepción, cómo leo una imagen, cómo hago el análisis de él y cómo hago una reflexión sobre mi propia práctica o sobre lo que estoy viendo como imagen. Y esto sería una didáctica por proyectos. Pero eso es a nivel del docente o de los estudiantes. Los estudiantes desarrollan proyectos. Sí, como en el aprendizaje por proyectos. Correcto. Entonces se les pide que realicen un portafolio sobre ese avance artístico, como si fueran artistas, se va haciendo una evaluación. ¿A quién más pondrían por acá? Porque es que han sido tantos los autores. Cuando hablabas del libro de la educación por el arte, eso me recordó mucho a la educación estética, el cartel de la educación estética de los estudiantes de comunales. ¿De quién? Carta sobre educación estética. ¿De quién? Eso es de... es con F. No, es más bien como 1700. No, es no así, no es dame la voz. Ah, sí, claro, porque si miramos desde la estética y desde otros autores, ya desde Este la es súper interesante, pues a mí me parece muy chévere. Chile. Chile, ah, sí. Sí, que además es el que según dicen, en eso se basa la estructura del proyecto de gobierno que hizo tan en el primer Cuéntanos un poquito más, Sí, en no, contexto. o sea, todo lo que fue como el proyecto de gobierno de Antanas Mocus, la primera que tenía como el componente pedagógico, estaba basado entonces en este libro, Cartas sobre la educación estética. Entonces por eso él empieza a hacer como todo el tema de la transformación estética de los espacios en el centro y todo eso, porque eso es el libro habla mucho como si el hombre tiene orden y tiene digamos un ambiente estético, eso le ayuda a él en su forma de ser, a ser también ordenado y pues a cumplir con lo que se necesita socialmente. Eso es chévere. Por eso lo conozco. Es la organizacionalista. Ah, no sé, yo la súper resignada. Y es de 1700. Entonces tenemos como una idea del arte como algo que nos ayuda a ser mejores humanos, tener buena calidad de vida desde Desde hace la mucho publicación tiempo. original. La primera publicación fue en 1794. Es un discurso, Claro, porque es que como porque que no necesariamente